Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra tertulia del día de hoy, que se va a celebrar bajo la modalidad híbrida. Bienvenidos entonces quienes están de manera presencial en la ciudad de Cali para escuchar la tertulia y para quienes están conectados en este momento. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Le paso la palabra al director del capítulo de Cali, el doctor Alan del Río, para que presente a nuestro invitado y el tema del día de hoy. Alan, por favor. Hola. Alan, por favor, tienes la palabra para que presentes a nuestro invitado y para que anuncies el tema sobre el que va a disertar. Todos, todas, para quienes estaba de la virtual y de toda la sociedad de Colombia, muchas gracias para quienes vayan aquí. Muchas gracias, presidenta, la doctora Carmenza, a disposición siempre de los encuentros, a usados y Julia de cierre. Creo que muy contentos nosotros aquí de Cali cerrar de esta forma y tener a usted, doctor Octavio, como nuestro invitado de manera muy especial, culminando nuestra actividad académica en un tema que además creo que nos vuelve a los principios de discusión más permanentes, inacabables quizá, que nunca será inútil seguir discutiendo sobre la resiliencia. Es exactamente el tema que nos convoca hoy. Cómo están las novedades jurisprudenciales y el doctor Octavio Tejero será una voz de decidir institucional que nos puede dar cuenta de esas novedades en torno a la actividad relativa a su resiliencia y del trato que de nuestro contrajuicio. Vamos a doctor Octavio Tejero, que yo digo no necesariamente que no es necesaria la presentación, porque sí, sino más bien la relevancia de que el doctor Octavio esté aquí, y es no solamente porque da cuenta institucional de las discusiones que se viven en la Corte, plasmadas ya en las sentencias naturalmente, sobre los proyectos que más faltaban, pero sí esas variaciones que en la Corte se han suscitado, que nosotros, los usuarios de la justicia, en todos los sentidos, somos destinatarios de esas decisiones y que suscitan múltiples discusiones, interpretaciones, quereres, o lo contrario. Y el doctor Octavio Tejero tiene, permítame señalarlo de esa forma, la, la grandeza de una permanencia profesional en la judicatura por varias décadas, desde los inicios, juez civil de compromiso, juez civil municipal, juez civil, magistrado del tribunal de sala civil, con algún interregno litigante. Eso es muy positivo, que le da una visión de lo que significan las quejas, las necesidades del usuario. Y creo que funciona para todos en Colombia, que esté en la literatura, lo digo sin razón. Adicionalmente, porque el doctor Tejero tiene una formación que en lo particular me parece bastante llamativa y muy necesaria cuando se trata de la presentación jurisprudencial, y es su formación en argumentación jurídica. Entre sus estudios, donde lo que más quiero destacar en su presentación, doctor Octavio, es la formación que tiene máster en la administración jurídica de la Universidad de Cali en España. Ese es un máster bastante prestigioso y que justamente creo que se ve proyecto, se ve plasmado en sus sentencias. Así que muchas gracias, Octavio, por visitarnos aquí en Cali. Estamos muy complacidos.
sea siempre esté bienvenido. Este capítulo. Tenemos a propósito de hacer una revisión de las novedades exponenciales en torno a la materia que ya menciono. Así que quiero empezar por preguntarle, doctor Octavio, ¿cómo está? ¿Cómo está la Corte Suprema de Justicia específicamente y de manera única, por lo pronto, en la Sala de Casación Civil en materia de nulidad por reticencia? ¿Cuál es el estado del arte, la situación actual? Dado que, pues, hemos visto ya en eventos anteriores, que hay múltiples decisiones, por lo menos con los cambios, los giros que ha tenido la Corte, que para todos los destinatarios nos resulta interesante conocer. Así que si puede darnos una ilustración sobre esa actualidad. Gracias a todas y a todos. Un saludo especial a la presidenta, la doctora Carolina Villa, presidenta de la Iglesia. A usted, doctor Alan, por esta invitación, a los miembros del capítulo de Cano y a todos quienes están mirándonos y escuchándonos de otros espacios. A todas y a todos, un saludo a los magistrados del Tribunal de Cali, a algunos de los cuales están con nosotros, otros que están también presentes en la distancia, y a todas y a todos en general. Cuando el doctor Alan me propuso esta idea, pensé de inmediato en la necesidad, por lo menos para mí, de arrancar hablando de la teoría general del contrato. Porque el contrato de seguro es una especie dentro de una teoría general. Y a veces el entendimiento del contrato mismo tiene que ver con la teoría general, se enlaza con la teoría general. Y si uno no ata esas dos cosas, la teoría general y el contrato de seguro, entonces le queda a veces difícil entender lo que sucede aquí, que no es tan diferente normalmente de lo que sucede en la teoría general. Entonces, lo que quisiera comentar en 2 o 3 minutos, 5 minutos quizás, es cómo, por ejemplo, sucede el tema de los requisitos de existencia de validez de los contratos. Aquí no voy a entrar en todas las 1000 discusiones que hay, si son requisitos de existencia de validez, de 1000 cosas de ineficacia o no ineficacia y no ponibilidad. Hagámoslo de una manera muy rápida, muy didáctica. Los contratos tienen unos requisitos básicos: capacidad, consentimiento, ilícito, causa lícita y formalidades legales cuando hay lugar a ellas. Si alguno de esos requisitos falta por alguna razón o resulta vulnerado seriamente, pues el contrato pierde la razón de ser y por allí entra el tema de la nulidad. Insisto que otros hablan de ineficacia, otros hablan de inexistencia, pero entonces sucede que esos contratos, que cualquier contrato que tenga algún vicio en esos campos, pues eso es un contrato digno de nulidad. Ustedes ya lo saben, en algunos casos hablamos de unos tipos de nulidad, en otros de otros, pero este no es el escenario para hacer esas discusiones. Pero lo que sí es cierto es que en uno de esos requisitos del consentimiento, que es un elemento básico de cualquier contrato, uno se obliga porque uno quiere, porque uno consiente, porque uno manifiesta una voluntad. Pero esa manifestación de voluntad y ese consentimiento están precedidos de algo, de algún conocimiento, así sea mínimo, que permita llegar al consentimiento, a la voluntad, a la expresión del deseo de contratar. Entonces, centrándonos en el consentimiento, todos lo recordamos, que la teoría general dice que el consentimiento puede quedar viciado, lesionado,
cuando ese consentimiento ocurre a través o a raíz del error, del dolo o de la fuerza. Cualquiera de los dos tipos de fuerza en que se clasifica. Entonces, el consentimiento, base del contrato, elemento fundamental del contrato, está viciado cuando una de estas circunstancias llega sobre él. Error, dolo o fuerza. Lo que a nosotros concierne básicamente el error. Básicamente, el error. Y entonces, desde los romanos, la teoría dice, si se ha cometido error en un contrato, a la hora de contratar, pero el contrato es nulo, hay posibilidad de devolver las cosas a su estado anterior. Pero los mismos romanos, y esto es esencial, los mismos romanos dijeron, pero para que el error pueda aniquilar el contrato, ese error debe ser esencial. Ese error debe ser esencial. Es decir, el error debe recaer sobre la esencia de lo que se está contratando. Si estaba contratando en Roma un lote de ganado inmensísimo de 5.000 reses y faltó un becerro, porque hubo una concepción equivocada en el conteo y se cometió un error, pues ese error no es un error esencial, lo esencial está ahí. Lo otro se puede arreglar de alguna manera. De manera que los mismos romanos dijeron, el error tiene que ser esencial. De otra manera, el error no es suficiente para aniquilarlo. Pero también dijeron los romanos, y ellos mismos lo dijeron, esto no es un invento nuestro, también dijeron, pero se requiere, a pesar de que en ciertos casos puede haber el error, de todos modos se requiere que ese error no nazca de la indiligencia, de la negligencia de cualquiera de los contratantes. Insisto, esto es teoría general y es desde Roma. El error debe ser esencial, hoy diríamos trascendente, pero además el error debe estar exento o debe nacer, estar por fuera de una posibilidad de negligencia, de indiligencia o de descuido de alguna de las partes o de cualquiera de las partes o de la parte afectada con el error. ¿Cierto? Es cierto que se cometió un error y yo perdí uno de los animales. No llegó uno de los animales por un error. Pero el error lo cometí yo por mi indiligencia, por mi negligencia. Sí, fue entonces ese error no es suficiente para aniquilar el contrato. Puede ser. Fíjense ustedes cómo los romanos, fueron los que inventaron todo esto, tenían una lógica suma. Entre otras cosas, esto fue una de las virtudes de ellos, que no necesariamente es una virtud en todos, pero en ellos fue una virtud. Los romanos eran eminentemente prácticos, no eran tan filósofos. Entonces, esa practicidad les enseñaba, esto es así, y porque soy con relativa rapidez. Entonces, dejemos claro que todo este tema de la teoría general del contrato tiene orígenes allá. Naturalmente, no estamos aquí para hablar de eso, pero la evolución histórica trajo a que Savigny dijera algunas cosas, Santo Tomás de Aquino presentara también otras cosas, y él también, en fin, pero este no es el escenario, de modo que lo dejamos ahí. Es como una idea que es bueno que dejemos ahí. Recordemos, el consentimiento, si es viciado de esa manera que estamos diciendo, pues genera la nulidad del contrato. Cuando hablamos del contrato de seguros, pues lo primero que tenemos que pensar es que es el contrato, es un contrato. Luego se le aplica la teoría general de los contratos, como es lo natural, con algunas particularidades obvias porque es un contrato particular. Entonces, se le aplica la generalidad, pero hay unas particularidades que deben ser tenidas en cuenta. De manera que, llegando al contrato de seguro, uno de los elementos esenciales del contrato está en el consentimiento. El consentimiento de aquí para allá y de allá para acá. Y todos hemos escuchado toda la vida como una de las bases esenciales del contrato de seguro es la buena fe. La buena fe es elemento esencial. Y claro, es una buena fe
que exigimos de para allá y de para acá. O sea, yo tengo buena fe cuando realizo el contrato de seguros, pero tengo buena fe en el sentido de que actúo honestamente y de que aspiro y creo que mi contratante lo está haciendo de la misma manera. El tema de la buena fe es otro tema que tiene mucho énfasis en el contrato de seguro, a pesar de que debería hacerlo en todos los contratos deberían ser, en mayor grado o en menor grado, deberían ser fruto de buena fe, en mayor o menor grado. Este, que es un contrato donde la confianza es fundamental, pues debe ser un contrato con mayor énfasis en el tema de la buena fe. Como que miremos cómo el tema de la trascendencia o de lo esencial del error y de la diligencia de las partes es el elemento fundamental a nivel general y es el elemento fundamental entre nosotros en el contrato de seguro. Pasemos al artículo 1058, su código de comercio, que es la esencia de lo que tenemos que ver aquí. ¿Qué es lo que contiene ese 1058? Creo que son 4 incisos, pero esos incisos son de una sabiduría y al mismo tiempo de una profundidad inmensísimos. Y ahí está la teoría del contrato en general. Ahí está. Solo que aplicada al contrato de seguro. ¿Y por qué razón hubo que hacerlo tan especial? ¿Por qué tuvo el ser humano que hacer una tipificación específica? Las particularidades del contrato de seguro. Entonces, hubo un momento en que se dijo, si para la compraventa somos capaces y necesitamos hacer unas reglas especiales, pues hagámoslas especiales también para el contrato de seguro porque también lo merece y además de alguna medida lo merece más que otros contratos dada su complejidad también. Entonces surgió el 1058. El 1058 parte de una regla general. Si uno abre y lee el artículo, se encuentra con una regla general, básica, fundamental. Obligación. Es obligación declarar el riesgo, el estado del riesgo de manera sincera. Esa es la obligación. Y luego sigue todo el artículo, pero ese artículo arranca con eso. Esto es una obligación. Yo creo que esto es fundamental para entender lo que viene después. Porque lo que viene después son las excepciones o las particularidades frente a esa obligación. Es obligación del tomador declarar el estado del riesgo de una manera sincera. Buena fe, sincera, buena fe. Y luego dice, viene un segundo aspecto, consecuencia. Y ahí en el mismo primer inciso dice, la consecuencia de faltar a esta obligación es la nulidad. Básicamente, esa es la consecuencia. Todavía estamos dentro de la teoría general del contrato. Hay una obligación en particular que alguien tiene que cumplir y si no la cumple, la consecuencia es esta. Y luego entra a unos temas accidentales. Digo yo accidentales, son esenciales, pero digo yo accidentales porque es frente a esto que sucede, si esto pasa y si aquello pasa. Entonces, enseguida dice, ese mismo artículo enseguida dice, mire, y el asegurador puede proponerle un cuestionario al tomador. Y si el tomador faltare en su deber de sinceridad, incurrirá en reticencia o inexactitud que generará la nulidad del contrato. Y enseguida dice, pero puede suceder que el asegurador no acuda a un cuestionario, sino que lo haga sin cuestionario. En ese caso, si el tomador falta a su obligación principal, en este caso principal a la hora de la confección del contrato, si ese tomador falta, pues va a incurrir en la nulidad. Pero fíjense que aquí ya no hay cuestionario. Es uno de los problemas centrales que hemos tenido. Aquí ya no hay cuestionario. Si falta a su obligación, hay nulidad, pero no hay cuestionario. Luego esa falta debe ser una falta con culpa. Y lo dice el código. Es una falta con culpa. O
Si usted comete ese error, esa reticencia o inexactitud con culpa, no dice qué tipo de culpa, con culpa, se genera nulidad. Perfecto. Y luego dice, sí, no habiendo cuestionario, se falta a la verdad, pero no hay culpa, no tuvo ninguna culpa. Pues se produce una consecuencia distinta de la nulidad, ustedes la conocen, una consecuencia de reducción en las prestaciones a cargo del asegurador, en caso de siniestro. Listo. Y luego viene al final, luego viene ese inciso final que tiene que ver y que entronca con la teoría general de los romanos. No hay sanción, no hay sanción. Si el error que se cometió tuvo fundamento o alrededor de él estuvo el conocimiento cierto o presuntivo del asegurador. Pero al hablar del conocimiento cierto o presuntivo del asegurador, con respecto al cierto, el problema no es tan grave, pero frente al presuntivo es donde están los problemas. Porque frente al presuntivo es donde vienen los romanos y dicen la diligencia del contratante. La diligencia del contratante. ¿Qué tanta fue su diligencia? ¿Hubo diligencia o no hubo diligencia? Recordemos desde el medioevo de que hablábamos de indiligencia o de falta de diligencia o de culpa incontraendo. Usted puede cometer culpa en su contrato. A la hora de contratar, usted puede cometer culpa. Usted contrató sin hacer ningún tipo de observación sobre lo que estaba contratando. Si no tomó las previsiones normales que cualquier ser humano, dicen los códigos, que cualquier hombre de negocios normal hubiera tomado, si usted no las tomó, ¿cuál es la consecuencia? Se debe tomar algún tipo de previsión. Las normales. Las normales. Ya sabemos nosotros que pasando directamente al contrato de seguros, no podemos hablar de las normales, sino que tenemos que hablar de un poquito de más diligencia, porque estamos hablando de entes especializados, profesionales, dedicados, y hoy, el nuevo lenguaje jurídico que es de este siglo, pues hablamos de posición dominante, de contratos de adhesión, hablamos de una cantidad de cosas que entran en juego, de las que no hablaron los romanos, para nada, y que no hablaron de la época medieval tampoco, y no habló Ierin, no habló Savigny, pero que el siglo XXI, el siglo XX al final, que el siglo XXI nos pusieron sobre la mesa. El tema de los contratos de adhesión, todo el tema del derecho del consumo, y todo el tema del consumo, que es un elemento nuevo en la humanidad, y entra a estos. Entonces, ¿cuál es el grado de diligencia que debería tener la aseguradora, el ente asegurador, cuando va a contratar? Y entonces esa es la gran pregunta del siglo. ¿Cuál es el grado de diligencia? ¿Dónde está la adecuada y la debida diligencia del ente asegurador? ¿Dónde está? ¿Cuál es su grado? ¿O le vamos a dejar todo al tomador? Le hacemos un cuestionario y no más. Y ya con eso ya se acabó. O este ente especializado, profesional, dedicado, conocedor, tendrá un grado mayor de diligencia exigible. Y yo agrego más, algo que todavía no ha dicho la jurisprudencia, pero que algún día tendrá que decirlo y prontamente, que es, ¿cuál será el grado de diligencia en tiempos de inteligencia artificial? ¿Cuál será el grado de diligencia exigible a una entidad aseguradora en tiempos de inteligencia artificial? Cuando con inteligencia artificial no es tan difícil averiguar muchas cosas que antes nos costaba trabajar. Al respecto de esto, además, es bueno que todos tengamos en cuenta nuestro Código de Comercio, que es del año 71. Ubiquémonos temporalmente en la sociedad, la tecnología, el derecho, las costumbres, los usos, la vida de 1970, 71, bueno, 70 cuando se redactó, y la vida de hoy, 35 años después, 45, 50 y tantos años después.
Lo digo porque eso es un elemento que es importantísimo, porque la interpretación del derecho no se puede quedar en el espíritu del legislador de la época. La interpretación del derecho tiene que mirar el espíritu del legislador de la época, pero adecuarlo a cuál sería el espíritu de ese legislador en la época de hoy. ¿Qué es lo que hoy de verdad quiso decir esa norma? ¿Cómo es que esa norma puede adaptarse a nosotros? Perdónenme que haga una definición aquí, pero no soporto la tentación de hacerla, que no tiene que ver con seguro, pero que tiene que ver con la función del derecho de adaptación y de adecuación. El Código Civil dice en alguno de sus artículos, aquel que por aquel que, en algunas palabras, que tenga en mal estado una acequia y por eso alguien reciba un daño, deberá pagar el daño, lo dice en otras palabras. En palabras de hoy día diríamos indemnizar el daño causado. Del que tenga las losas de una acequia. Pues uno diría, pues como el código nuestro fue copiado del de Napoleón a través de Andrés Bello, y el de Napoleón era de 1804, y estaba reflejando lo que pasaba antes de 1804, pues sí, claro, yo me imagino que había muchos accidentes cuando la gente intentando pasar una acequia, las losas estaban corridas, se caían, se partía una piedra y se generaba un daño. Pero eso tiene sentido hoy. Yo diría, no, esa norma no existe hoy, está obsoleta. No, no solo no existe y no está obsoleta, sino que está plenamente vigente, porque hay que interpretarla como aquel que por su descuido en el manejo de las cosas que tiene a su cargo le cause daño a otro, pues tiene que indemnizarlo. Entonces, es su descuido, es ustedes, su culpa. Es su acción o su inacción la que genera el daño. Pero si uno leyera textualmente la norma para decir esto que estoy diciendo, dice, no, ¿de dónde saca usted que el que tenga dañadas las losas de una acequia tiene que pagarle el daño causado a otro? Por ejemplo, en un accidente de tránsito, un carro entonces, ¿de dónde saca usted que las losas de una acequia tienen que ver con un motor de vehículos, con el daño causado? Pero fíjense ustedes cómo la función del derecho no está solo en leer la norma tal como está, sino en traducirla a las épocas, a cada época, en cada momento. Todo esto para decir que la norma del Código de Comercio nuestro es una norma de 1971. Luego refleja un pensamiento, un criterio, una situación, un mundo de esa época, no el de esta época. O por lo menos, en parte, no el de esta época. Luego tendríamos que hacer algún esfuerzo adaptativo de esa norma al tiempo de hoy. Y ahora, lo que les dije hace un rato, y viene el otro problema. ¿Cómo adaptamos eso dentro de un año, 2 años, 3 años? No sé cuánto. Será muy rápido con la inteligencia artificial. ¿Cómo con la inteligencia artificial y qué tenemos a la mano y qué posibilidades tienen las entidades aseguradoras para ejercer la diligencia debida a la hora de hacer? ¿Cómo mediremos esa diligencia de las aseguradoras dentro de 5 años cuando la inteligencia artificial esté completamente asentada en el mundo? ¿Cómo mediremos eso? ¿Qué diremos? ¿Qué tanta exigencia podremos hacer? Ese es el problema, ese es uno de los problemas centrales. De modo que este es, digamos, que el panorama muy general. Ustedes han escuchado hablar, lo han hecho unas sentencias sobre la de la Corte Constitucional, de un nivel mínimo, un nivel medio y un nivel máximo. En otras palabras, de diligencia de la compañía aseguradora. Y entonces una tesis dice, mire, a la aseguradora no se le puede exigir más allá del cuestionario mismo cuando tiene el cuestionario, ¿no? Su diligencia se agota ahí, un nivel mínimo. Bajo otro criterio jurisprudencial, la diligencia de las aseguradoras debe llegar a un nivel medio, es decir, que no siempre debe exigírseles hacer más allá, sino únicamente en ciertos casos y en ciertos contextos. Entonces, algunos lo llaman conocimiento de contexto. Y otra tesis dice, la aseguradora siempre deberá ejercer unos actos especiales de diligencia más allá de lo normal en virtud de su condición de
profesional, de especialista. Y entonces, ahí están las tres teorías. Los que han visto las últimas sentencias de la Corte nuestra, pues han intentado, una de ellas intentó irse hasta la máxima, un nivel máximo de diligencia. La otra dijo, no es tanto tampoco, no es tanto, es un nivel de diligencia medio y de contexto en ciertos casos específicos. Ustedes lo recuerdan que era un caso que sucedió, creo que era de aquí de Cali, era un tema de aquí de Cali. Y entonces alrededor de este tema, pues, la Corte hizo unos pronunciamientos, concentrándonos en lo nuestro. Los grandes cambios de la Corte Suprema estuvieron en una sentencia del año 2021, donde se tocó este tema y tuvo mucha incidencia, muchísima discusión. Al final, si ustedes lo ven bien, hay 3 aclaraciones de voto. Hoy me decía Alan, con bastante razón, son aclaraciones que parecen salvamentos, o son salvamentos con cara de aclaración. Pero, porque la Corte entró allá a cambiar una serie de posturas anteriores. Las posturas de la Corte hasta esa época habían sido muy claras en la teoría clásica del contrato y en la teoría clásica del contrato de seguro. Muy clásica, muy teoría clásica. Que eso no está mal, eso está bien. Las teorías clásicas, y en este caso la teoría clásica es una teoría buena, quizás adaptable al momento actual, pero es una teoría buena. Pero en esta sentencia la Corte se fue un poco, se cambió para el otro lado, tomó mucho de la Corte Constitucional, y no siempre lo de la Corte Constitucional debe ser tomado por la Suprema, porque estamos buscando cosas distintas a veces. Cuando la Corte Constitucional ha hablado, y yo no digo que esté bien o que esté mal, cada uno tendrá su concepción, pero cuando la Corte Constitucional lo ha hecho hablando siempre de personas vulnerables, de personas en situación de vulnerabilidad. Y eso ya le da un tinte especial a cada tema. Yo no sé si eso justifique o no justifique salirse del todo el derecho de seguros para entrar en otros escenarios. Pero lo cierto es que por lo menos hay un elemento ahí que es novedoso y que no se conocía hace 50 años. Nosotros no hablábamos. Ese diálogo jurídico actual sobre los vulnerables, sobre los débiles, sobre las desigualdades, sobre las discriminaciones, sobre todo, ese no era un tema vigente para la época de 1970, ese era un tema ajeno. Es más, desconocido. Estos 50 años han cambiado muchísimo. Entonces, otro elemento que entra en juego y que no lo hemos tenido en cuenta de manera frontal, pero que está ahí, es el tema de la razonabilidad y el tema de la proporcionalidad. Estas dos palabras, que son palabras propias del derecho constitucional y de los países que manejan derecho constitucional fuertemente, pues estas dos palabras tienen unos significados enormes y esas dos palabras irrigan todo el ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas son aceptadas y son constitucionales y son permitidas en un Estado de Derecho y de Estado constitucional cuando son razonables y cuando son proporcionales o proporcionadas. Y cuando hay proporcionalidad entre una causa y un efecto. Y cuando hay razonabilidad. Entonces, el tema de la Corte Constitucional es que utiliza estos dos elementos, razonabilidad y proporcionalidad, pero a veces no los explicita, entonces no queda tan claro. Y entonces, pues dice algunas cosas que se salen de la teoría general nuestra y de la teoría clásica. Ese tema, por ejemplo, de que tiene que haber relación de causalidad entre la reticencia y el siniestro. Esa relación debe existir. Eso en la teoría clásica definitivamente no tiene nada que ver. En la teoría clásica eso es completamente extraño y eso es un elemento que no juega. Por una razón elemental, porque en la teoría clásica
lo que vicia el negocio es la lesión al consentimiento. Es decir, es un problema allá del origen del contrato. No es un problema aquí de la época del siniestro, sino es un problema allá del origen del contrato. Y una vez contratado, y si no hay razones que lesionen el contrato por vía del consentimiento viciado, pues el contrato tiene que cumplirse. No tiene ninguna otra. Esa es la teoría general. Pero aquí entran en juego, y en constitucional están entrando en juego el tema de razonabilidad y proporcionalidad. Uno puede criticar eso y puede decir que están mal aplicados o que no están aplicados, y puede uno discutir y disentir. Yo personalmente a veces disiento un poco de decir que nulidad de un contrato por lo que pasó después, pero achacada al consentimiento. ¿Cómo es eso si el consentimiento se expresó allá antes de que el contrato existiera? Entonces genera esas particularidades y genera ese problema que entre el siniestro y la reticencia tiene que haber un nexo causal. Eso no hace parte de la teoría general. En la teoría general y en la teoría clásica eso no existe. Eso es un problema del consentimiento y no más. ¿Ya? Entonces, pero entran en juego este tema y la Corte Constitucional no siempre ha tenido el tino de hablar de razonabilidad y de proporcionalidad en esos casos. Simplemente ha pasado por ahí, a uno se le ocurre. Estas son ideas que a uno se le ocurren, a mí nadie me ha dicho. Pero a uno se le ocurre que cuando la Corte Constitucional dice que tiene que haber un nexo causal entre la reticencia, los hechos y circunstancias omitidos o inexactos y el siniestro, en el fondo lo que está diciendo es, oiga, sentadora, si usted tuvo la oportunidad de discutir problemas del consentimiento desde que usted pactó hasta la época del siniestro y nunca dijo nada, pues la única manera de que hoy diga algo, reclame algo, es que haya nexo de causalidad entre el siniestro y el que ya sabemos. Eso no lo dice ninguna sentencia de la Corte. Ese es un intento de explicación mía de dónde saca eso y cómo lo saca y cómo lo usa. Se me ocurre, en la teoría ya de la Corte, de la teoría constitucional, se puede estar pensando, mire, contrataron los dos, la aseguradora nunca reclamó nada, llegó la hora del siniestro y ahí sí se dio cuenta que había una reticencia, un vicio del consentimiento, y entonces se devolvió al principio del contrato para decir, allá usted cometió este error. Y entonces ahora sí viene a reclamar. Entonces, insisto, se me ocurre que lo que la Corte en el fondo, sin decirlo, está diciendo es, usted tiene un término para alegar esos otros problemas del consentimiento, término que se acaba con el siniestro. Cuando el siniestro llega, a usted se le acabó la oportunidad de discutir esos otros problemas del consentimiento. Y el único que puede usted discutir como problema del consentimiento relevante para la nulidad es si el siniestro ocurre como consecuencia o tiene relación directa de causalidad allá con la omisión o con la ausencia o la inexactitud. Insisto, eso no lo dice ninguna sentencia constitucional. Esta es una reflexión más que leer. Entonces intenta uno explicarse qué es lo que está pasando. Básicamente ustedes ya conocen pues cómo es la teoría de la Corte Constitucional, insisto, y esto es clave, lo ha dicho con respecto a personas puestas en estado de vulnerabilidad. Esto es clave. Esto es sumamente clave. Porque es que las personas puestas en estado de vulnerabilidad tienen una serie de protecciones en el siglo XXI con las que no contábamos antes. A modo únicamente de comentario, las reglas de Brasilia son unas reglas consensuadas por 23 países en lo judicial. Hay 23 países de América Latina y de Europa, 3 son europeos, los demás son de aquí, que conforman lo que se llama la Cumbre Judicial Iberoamericana. Esa reunión de todos esos países saca cada 2 años algunas declaraciones que no tienen fuerza vinculante, pero que en el fondo son importantes y son vinculantes, y que tienen mucho que ver con los tratados de derechos humanos y con todos estos elementos. Y uno de esos son las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia son básicamente 100 reglas
destinadas a decir cómo se debe proteger a todos los que son vulnerables. Y todos los que son vulnerables son muchos. Es decir, hay vulnerabilidad por género, por etnia, por edad, por una serie de miles de circunstancias. Entonces, eso entra en juego en todos estos temas constitucionales. Bueno, doctora Alan, yo sé que usted me dio apenas unos minutos, pero por favor, para evitarle algunas preguntas, yo me voy adelantando. Aquí se las voy guardando. No, yo ya sé que ya lo vi y pidió un cuaderno. Y cuando lo vi con cuaderno de 20 hojas, dije, la cosa está grave. Bueno, entonces, esa sentencia del 2021 terminó diciendo más o menos los siguientes elementos, voy a resumirlo muy rápidamente. Porque ahí, esa sentencia del 2021 cambió lo que habíamos pensado sobre este tema durante toda la historia. Ahí hubo un espacio difícil. Difícil digo yo porque fue muy difícil allá la discusión, porque eso no es fácil pensar en el cambio de visión. Pero bueno, lo básico que dijo allá fue, se analizó el postulado de la buena fe, o ya lo conocemos. Dijo que la buena, esto no es nuevo, esto ya lo había dicho la Corte desde el año 97, y había insistido en 2001 y en 2002 y en 2007, que la buena fe no solo se debe predicar de uno, sino de ambos, que la buena fe es bifronte, se utiliza la palabra bifronte, que a todos nos gusta y nos resulta didáctica. Entonces, bueno, la aseguradora debe asumir una conducta totalmente pasiva. Al ser profesional, debe ser proactiva. Es esta sentencia del 2021. El asegurador no debe conformarse con la declaración que hace el tomador de seguro, sino que, dependiendo de las circunstancias, debe adelantar las pesquisas en pos de evaluar qué tan probable puede ser, y debe hacerlo con apoyo de expertos. Y debe hacerlo con apoyo de expertos. Y ese pedacito me causa mucha inquietud. Y debe hacerlo con apoyo de expertos. Yo no sé si eso sea realmente, o uno pueda decir eso con tanta certeza, tanta afirmación. La buena fe se produce en el ámbito del tomador como del asegurador, ya lo dijimos, es una doble vía. Las aseguradoras deben adoptar una conducta activa, ya lo dijimos. Ninguna parte puede recargarse en el otro para evadir su responsabilidad. La nulidad del seguro por vicio de la, porque ya era lo. Y aquí introdujo un elemento del que no habíamos hablado, por lo menos en este campo, que es el de la obligación de hacer interpretación pro consumidor. Interpretación en pro del consumidor. Esto viene de la ley del consumidor, de la 1480, esto viene de allá, y digamos que es un ingreso relativamente novedoso, pero eso se parte del ordenamiento jurídico colombiano. Difícil decir que no. Habla de un deber de posibilidad de practicar los exámenes médicos. Hablando de estos ejemplos, de practicar los exámenes médicos como un deber. ¿Y será que en todos los casos, será que siempre tiene unas dificultades? Quienes trabajan en seguros saben que hay unas dificultades técnicas muy fuertes. Técnica de seguro, uno no puede decir que a todo el que viene a ser tomador de seguro hay que hacerle el examen. Entonces, ¿a qué la hacemos 5.000 exámenes? ¿Cómo los hacemos? ¿Y dónde los hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Y quién paga los costos? ¿De dónde los sacamos? Técnicamente tiene unos elementos que deben ser considerados. La mala fe debe probarse. Este es un elemento que viene en esa sentencia del 2021. La mala fe debe probarse. Y eso no está en el esquema de la teoría general del contrato ni de la teoría general del contrato. La mala fe debe probarse. Hay que probarle la mala fe en estos casos, sobre todo al asegurado, al tomado. Probarle la mala fe. Eso tiene eso. ¿Sabes? Porque no está en el ordenamiento. No hace parte del ordenamiento, por lo menos de entrada. Si uno dijera que la mala fe, teniendo en cuenta la razonabilidad, de pronto uno pudiera, que no es tan fácil. Y luego habla de la necesidad de probar el nexo de causalidad, a lo que nos referíamos ahora. Un tema que tampoco hace parte de la teoría general, ni del contrato en general, ni del contrato de seguros.
Eso no hace parte de ese tema. Eso es un elemento extraño. Esa, la de 2021. Luego vino la de 2023, donde el tema se modificó un poco. El tema se pasó un poco. Claro, porque es que en la de 2021 hubo tres aclaraciones de voto. Cuando la Corte aclara voto, cuando alguien aclara voto, normalmente está de acuerdo con la decisión, pero no con la argumentación. Estoy de acuerdo con que no se case la sentencia, pero no por lo que se está diciendo aquí, sino por otras razones. Entonces, ese fue el sentido, creo yo, de las tres aclaraciones de voto que aquí hubo, una de las cuales fue la mía. Hicimos exposición acerca de estos temas que estamos poniendo delante. La nueva sentencia, la de ahorita, la de 2023, toca algunos de estos temas, pero si ustedes lo miran bien, esta no es que haga ni más ni menos, sino que excluye esos temas que allá fueron tocados en el 2020 y los deja por fuera, sin decir nada especial. Únicamente los omite por un lado. Y entonces, esta sentencia termina diciendo cosas, a decirles, algunas subreglas que quedan allá, pero que ya venían, ¿sabes? No se dijo nada nuevo. La norma establece la obligación de declarar sinceramente el estado del riesgo. Lo dice el artículo. Ese débito legal constituye una aplicación práctica del principio de buena fe. La buena fe se entendía como un principio en doble vía. La declaración sincera de estado del riesgo apunta a garantizar la formación del consentimiento. Claro, esa es la idea. Y esa es la idea desde siempre. La manifestación reticente o inexacta genera la nulidad del contrato. Solo si la información omitida es trascendente. Ya los romanos lo habían dicho. Tiene que ser trascendente y si no, no tiene. Esto es que debe haber sido conocida por la aseguradora, que en caso de ser conocida por la aseguradora la habría retraído de contratar. La aseguradora debe acreditar tanto la reticencia como su trascendencia. Claro. El que afirma prueba, el que afirma una reticencia, pues tiene que probar cuál fue la omisión o cuál fue en sí la reticencia o la inexactitud y además probar que eso es trascendente. Es decir, que sí es un error esencial, volviendo a la teoría romana. Si no hubo cuestionario de la nulidad, dependerá de que el tomador haya encubierto con culpa circunstancial. Eso lo dice el código, lo dice el artículo. Si el asegurador se abstuvo de recoger la declaración de seguridad de inspección de riesgos, se entiende que lo asumió. Bueno, y hay que mirarlo con un poquito más de cuidado. No será siempre tan apodíctico. Las sanciones entre ellas la nulidad relativa no procederán si el asegurador antes de celebrar el contrato conoció o debió conocer, último inciso, del 1058, y no se está diciendo nada. Donde sí se está diciendo algo que tampoco es nuevo en la jurisprudencia, es en que la aseguradora es un profesional, se le exige un nivel de diligencia especial, dado su profesionalismo, dada su especialización, dado el conocimiento que tiene de la materia, dado su condición de posición dominante frente al mercado, dado el tema de los contratos de adhesión, se trata de contratos de adhesión, por lo menos en una muy buena mayoría. Y entonces esas son básicamente las ideas centrales. Las otras ideas centrales son las de la Corte Constitucional, que ya dijimos cuáles son básicamente y que todos las conocemos, pero en lo que insisto siempre es que las de la Corte Constitucional tienen que ver con personas en circunstancias especiales. Y eso hace que la mirada tenga que ser diferente. No podemos generalizar, es decir, sacar de allá una teoría para aplicársela a todo el derecho de seguridad, porque es una teoría de la Corte Constitucional o de lo constitucional para casos específicos que no pueden irradiarse hacia todo. Yo creo, doctor Alan, que para que no causemos más silencios presuntivos, paremos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tejero. Lo que usted ha mencionado, quiero rescatar varios. Rescato a propósito que usted mencione que la tradición jurídica continental incluye como requisitos de vicio la trascendencia y la diligencia.
para mi gusto, todo está comprendido en la buena fe. El segundo, pues, que hace la alusión a la norma 1058, que inicia con la denominación superobligación. Quiero volver a eso, consultar lo que pueda. Y luego la adecuación de la norma a la contemporaneidad. Quiero tocar el segundo punto porque quizás se puede ser algo transversal en lo que significa la diligencia. La doctrina casi la mayoritaria especializada en centros, casi de manera unánime, indica que lo que contiene el 1058 no es una obligación, sino una carga. Permítame incluir mi propia opinión. Yo desdigo de esa visión doctrinal y lo que creo es que sí es una pura obligación precontractual, como obligaciones precontractuales existen. Si ese es el punto de partida para hablar de la estructura contractual, a través del cual se debería empezar a entender el comportamiento exigible de ambas partes en materia de información precontractual sobre el riesgo. Es decir, que si en realidad no es una carga, porque implicaría eso una simple facultad de la parte posible asegurada, llamémosla asegurada para los efectos prácticos. Una facultad, es decir, una libertad que es renunciable, que puede hacer o no hacer. Como se trata de información que implica responder a la transparencia que exige la buena fe, dos cosas. Primero, ¿será que es realmente una facultad? Al margen del aspecto procesal, de la acción que tuviera el asegurador, si es coercible o no es coercible. Pero primero, ¿es una real facultad? Es decir, el asegurado, potencial asegurado, ¿está facultado para mentir? Naturalmente que no. Entonces puede no encajarse en una carga como facultad, entendida como facultad. Y dos, si tratándose de obligación puramente, entonces incumbe a ambas partes el cumplimiento. Naturalmente el deudor, más potencial asegurado, como principal deudor de esa información, pero que la otra parte, por mandato de buena fe, también se le exige un comportamiento, y aquí agrego, diligente y también solidario en sentido de colaborar para el cumplimiento de esa obligación. En tanto que pues, la visión contemporánea, más bien la visión tradicional, marca el hecho de que la obligación no puede solo incumbir a una de las partes, sino que la otra, incluso el acreedor de la obligación, llamémoslo en este caso el asegurado, también debe estar ahí, como usted lo refería en las sentencias, proactivo para el cumplimiento. Si a esto además, por esto remato este punto, se agrega el hecho de que esas dos partes, no, en la gran mayoría de los casos, no es simétrica, sino que existe un profesional conocedor, el asegurador, que es acreedor de esa obligación de información sobre el riesgo, y de la otra parte, muy comúnmente, un profano. En todo caso, no podemos creerlo totalmente inocente, debemos exigirle una cierta diligencia, que se vuelve el obligación. Remato entonces para preguntar, hasta donde podamos conocer su propia opinión, si desde la dogmática contractual esa norma debería entenderse como una pura obligación y no una carga, y si eso es lo que permite desde la estructura de la teoría del contrato hacer exigencias a la parte acreedora de la institución, en este caso el asegurador, frente al cumplimiento. Eso no lo dice ninguna de las sentencias, por lo menos no de esa manera. Pero si eso realmente es lo que debería conseguirse, que por razón de que se trata de una obligación, la asegurador también debe colaborar, dadas las circunstancias, dada la calidad de las partes, etcétera, etcétera, en que la información aflore para el perfeccionamiento del contrato.
Yo no entraría en la discusión de si es una carga o si es una obligación. No entraría en esto. No entraría en la discusión por varias razones, entre otras, porque no sé si en el futuro tenga que discutir sobre el tema allá en el trabajo. De modo que eso es un problema. También pienso que sea lo uno o sea lo otro, lo que sí existe, y voy a cambiar la palabra para darle una palabra neutra, lo que sí existe es un deber de información de uno y de otro. Y no solo en el contrato de seguro, en cualquier contrato. No digo la palabra deber en el sentido clásico, prístino, para compararlo con carga y con obligación y con derecho, porque entonces aquí nos metemos en un tema más grueso. Pero lo que sí entiendo que existe y que debe existir es que, y en cualquier contrato, no solo en el seguro, es que cualquiera que contrata tiene un deber mínimo de información para entender lo que va a contratar. Mínimo. Ahora, el problema es cuál es el mínimo. ¿Cuál es el grado de mínimo? Pero de todos modos, todos tenemos un deber de, llamémoslo carga, deber, obligación, de información y de conocimiento cuando estamos realizando un contrato y cuando vamos a dar un consentimiento. Creo que es lo central. Ahora, el problema aquí en el seguro es hasta dónde llega ese deber. ¿Hasta dónde llega ese deber o carga o obligación de la compañía aseguradora? ¿Hasta dónde va? En el conocimiento del estado del riesgo. ¿Hasta dónde debe ir? Y a mí me parece, de acuerdo con la sentencia última nuestra, a mí me parece que eso depende del caso concreto. Y me parece también que fijar líneas exactas es muy complicado, muy difícil, muy comprometedor y eventualmente no conduce a ningún camino. Si vamos a decir, en todos los casos siempre la compañía aseguradora está en el deber de conocer perfectamente el estado. Pues no siempre perfectamente, no siempre con una exigencia absoluta. Habrá casos en que eso no sea indispensable. Habrá casos donde la razonabilidad, miren las palabras del derecho, habrá casos en que la razonabilidad nos haga pensar que a la compañía le era exigible algún tipo de comportamiento previsivo, informativo, para conocer sobre qué estaba contratando. Habrá casos de mayor exigencia y de menor exigencia, razonablemente hablando, razonablemente. Habrá casos de más, habrá casos de menos. El ejemplo que se ponía en la sentencia del tema del señor Robusto. Pues, hombre, si el señor Robusto llegó a la compañía y fue a comprar un seguro y dijo que él estaba completamente sano, y lo normal, no lo digo en términos jurídicos, porque nos metemos en el tema de las reglas de la expendencia y nos metemos en muchos temas muy profundos. Pero lo normal es que si un señor viene con 50 o 60 años de edad y me dice, o nos dice a cualquiera de nosotros, que yo no lo ve, que tiene 100 kilos de peso y que dice que está completamente sano, pues lo razonable es de... Mandémoslo por lo menos a que se pese. Traigamos una pesa como un elemento mínimo. Entonces, fíjense ustedes, lo que quiero decir es cómo esto no nos permite reglas exactas. No creo yo que haya ni que pueda haber, ni en la ley ni en la jurisprudencia, una regla exacta que diga esto es lo que tiene que hacer la compañía. La compañía tiene que hacer lo que razonablemente debe hacer un contratante conocedor, profesional, especializado, que tiene posición dominante, que ejerce contratos de adhesión y que en muchas ocasiones está puesto, como usted lo decía, doctor Alan, en una situación de desequilibrio frente al otro contratante. Está en una posición de desequilibrio pero superior a la que quiera. Pero tampoco podemos, por proteger al uno, desproteger al otro. Es que tampoco podemos irnos directo y de una vez. Las compañías de seguros, no solo en Colombia, en el mundo entero, han sido un motor de desarrollo. O sea, parte del desarrollo de la humanidad se le debe a las posibilidades aseguraticias. Muchos de los emprendimientos del mundo no se hubieran hecho si no hubiera habido alguien detrás que dijera, yo le aseguro el riesgo, arranque.
De manera que en todo eso hay que pensar, ustedes recuerden la teoría de las consecuencias económicas del derecho. Cada decisión del derecho puede tener consecuencias económicas globales o generales o locales, y en esas también hay que pensar. Pero bueno, volviendo al tema, con la independencia de que hablemos de carga, obligación o deber, independencia de la palabra, lo cierto es que sí debe exigírsele a la compañía en virtud de estos elementos que hemos dicho, debe exigírsele algún grado especial razonable de diligencia a la hora de estudiar. Razonable a la hora de estudiar. Yo quiero volver a la sentencia de 2021, la SC 3791, porque esa de alguna forma rompe lo que usted lo dijo, la tradición jurisprudencial, y consultar hasta donde usted desea decirlo, hasta donde su prudencia se lo permita, ¿por qué y cómo llegó la Corte a establecer esos criterios que usted ya mencionó, que están allí? ¿Para qué razonamientos encontró desde la perspectiva de la necesidad para fijarlos? Además, porque, ¿verdad?, los que estaban antes, por lo menos no reunidos de forma enlistada. Sí, ahí fue un tema. Yo no fui el ponente. Pero entiendo que la idea fue como, y esa es una idea normalmente de la jurisprudencia, en la medida de lo posible, explicar de la manera más global posible, pero además dejar unas subreglas de derecho, dejar unas subreglas. El artículo dice el artículo de la ley, la norma, lo que sea, pero la Corte le hace unas subreglas para que sea más claro para todo el mundo. Entonces, creo que esa fue la idea, por lo menos del ponente y de quienes suscribieron la sentencia sin ninguna aclaración, nada, pensaron de esa manera. Los que aclaramos el voto, pues estábamos pensando de otra manera, no participábamos de la argumentación, y no participábamos de esa forma de concebir el hecho. De hecho, ustedes se han dado cuenta que hay 2 o 3 puntos con los que yo no estoy conforme. Bien. En materia de buena fe, está además como uno de los primeros criterios. No lo encuentro suficientemente explicado, pero puesto allí de manera enunciativa como uno de ellos. Pero de todas formas hace referencia, ya lo mencionó, al hecho de que es de doble vía, otras palabras, es que integra totalmente el contrato. Si haber puesto ese criterio, ¿usted cree que, o más bien, por qué la Corte encontró que resultaba necesario hacer esa claridad de que fuera bifronte la buena fe? Pero además con especial énfasis en el hecho de la diligencia del asegurador en relación a hacer las pesquisas de la base contractual. ¿Por qué fue esa oportunidad en la que la Corte quiso poner ese acento? Yo creo que hay varias razones. Hay unas razones, cuando uno habla de cómo surgen las sentencias judiciales, uno habla de hablamos de argumentación, uno habla de la argumentación o de la motivación en la sentencia y de la motivación o de la argumentación de la sentencia, que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que uno piensa en mente retenta, que uno piensa como el argumento central o como la razón por la que yo decido así. Y otra cosa es el argumento jurídico lógico que se pone en la sentencia para decir que esto es así y que no es. Entonces, pues yo creo que aquí el ponente y los que lo acompañaron sin aclaraciones, pues tenían la idea de que primero había que hablar de la buena fe. Si estamos hablando de contrato de seguros, hay que hablar de buena fe. O sea, hay que arrancar por ahí. Y hablar de buena fe bifronte, 2 partes, pues también es un elemento del que hay que hablar, porque entre otras cosas eso es cierto, creo yo que eso es cierto. Y la Corte ya lo había venido sosteniendo sin profundización, pero ya lo había venido diciendo en algunas ocasiones de otra manera, no tan textual, no tan claro, no tan contundente, pero ya lo había venido diciendo. De modo que esta nueva sentencia en ese momento, frente a eso, en mi criterio, no dijo nada que fuera mal.
en mi criterio, frente a eso. Más adelante sí dijo otras cosas que eran completamente novedosas, pero pues hablar, cuando uno habla de contrato de seguro, hablar de buena fe, pues no es una cosa novedosa. El segundo criterio que incluyó fue esta sí, para mi juicio, carga probatoria sobre la mala fe, que estableció, ya lo he mencionado, ese criterio. Si para la Corte, o puede deducirse de eso, que para la Corte eso se traduce en fijar una postura que comprende que todos los escenarios entonces de reticencia son dolosos, porque precisamente aludiendo al dolo, claramente quien la alega tiene la carga de culpar. Sí, en aquel caso yo creo que no se quiso decir eso segundo, pero terminó diciendo eso. Es decir, si uno dice que el asegurador, cuando demanda, debe probar la mala fe del tomador, pues está excluyendo otras posibilidades del error y está convirtiendo el error en una figura, en un fenómeno muy fuerte. Que ese error en que incurrió teóricamente la aseguradora no incurrió por culpa, como dice el artículo pertinente, sino que incurrió por mala fe. Es que la mala fe es una cosa mucho más gruesa que, que la culpa a la que se refiere la norma. Va mucho más lejos. De modo que exigir probar la mala fe es bastante difícil en este tema. Ahora, exigir que se pruebe la mala fe, sacándolo de este contexto, es apenas lo normal. Si alguien quiere afirmar de otro la mala fe, tiene que probar, porque lo que se presume es la buena fe. Luego, si usted quiere decir que hay otro que actuó con mala fe, usted tiene que probar. Es elemental. El problema es si aquí, en el contrato de seguro, y de acuerdo con nuestra legislación, el día 58, podemos decir que la mala fe tiene ahí algo que ver. En principio, el artículo no habla de eso. No habla de culpa. Si hubo culpa, pasa esto. Si la reticencia fue inculpable, pasa esto. Pero subirle el tono para exigir mala fe es decir que el artículo ya no tiene vigencia, es decir, ya no tiene vigencia en la culpa, sino que solo rige para la mala fe. Y me parece que esa sí ya es una salida muy, muy difícil. Eso ya es pasar a otros ámbitos. Porque es que en cualquier contrato, cualquiera se puede equivocar, inclusive dándole información propia. Mire, le vendo mi apartamento, tiene 85 metros cuadrados. No, no eran 85, eran 65. Pero pues él tenía esa idea, él creía que tenía 85, esa persona nunca se puso a medir, él creía eso. Pero ese error de todos modos tiene unas consecuencias en el contrato. Pero no unas consecuencias a nivel de mala fe, porque el señor no entró en mala fe. Cometió un error, una equivocación, que indujo al otro a negociar, como no hubiera negociado si lo hubiera salido claramente. Pero no fue mala fe. Entonces, exigir mala fe sí me parece que va un poquito más allá de lo que las normas y de lo que nuestro sistema jurídico tiene que ser. Es la idea que yo tengo. Entonces debería considerarse que también el criterio aplica para el componente de culpa, pero en todo caso con la carga probatoria de la aseguradora de demostrar la culpa. Claro, naturalmente tiene que mostrarse. Claro, así es. Y no solo en el ámbito del derecho de seguros, en todas partes. Afirmas pruebas. El que afirma pruebas. Si yo afirmo que usted tiene culpa, yo tengo que probar. Quiero volver un poco para hablar en el nexo de causal, que por supuesto es evidente que no le gusta. Sin embargo, hay tendencias legislativas en esa materia. Está reciente, más o menos reciente, el Código Peruano, que incluye normativamente ese componente. Y en Colombia la experiencia del proyecto de la Universidad Nacional que lo incluye. Entonces, desde la perspectiva que nos va a contestar, razones de la sentencia o en la sentencia, ¿por qué si la Corte llega a incorporarlo? Usted ya nos dice, eso no existe ni en la teoría general, pero estamos viendo que circunda esa misma tesis en materia de seguros. ¿Por qué se incluye? Entonces, incluyendo ese
con ese criterio? Yo creo que en esta sentencia lo que pasó es que hubo una intención de algunos que estaban en la sala de traer la teoría que había venido siendo expuesta por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional fue la primera que abordó ese tema del derecho causal, y traerlo aquí para exponerlo como un elemento novedoso en la jurisprudencia de la Corte Suprema, como dándole una nueva vida, una vida distinta a ese elemento, pero ese elemento ya venía en la Corte Constitucional, insisto, reducido a ciertos casos específicos que son los que ha tratado la Corte Constitucional. Entonces, aquí viene a generalizarse, porque si uno mira la sentencia, no hace una digresión o una desagregación para decir en casos vulnerables esto y en los demás casos esto, sino que lo generaliza. Quizás pensando en esa idea de algunos de convertir en ley ese aspecto. Yo realmente disiento un poquito de eso. Tengo todavía, debe ser un defecto, tengo todavía muy pegada la teoría general del contrato. Y si estamos hablando de un vicio del consentimiento, ¿cómo diablos lo vamos a hacer ver como un problema del cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato? De un contrato que nació lícito, que nació válido, que nació completo. A mí, ese pedazo a mí no me... Desde la teoría, pero puede ser que no tenga un encasillamiento. Eso también puede ser. Está el juez, creo que cuarto, quinto criterio incluido en esa sentencia sobre la práctica de exámenes médicos. Usted ya incluso la Corte Suprema incluye en su sentencia la alusión expresa a una sentencia específica de la Corte de 2010. Identifica que hay un criterio generalizado. Exámenes médicos para todos los potenciales asegurados de salud de vida. Eso es una generalización. Usted ya lo mismo lo señala, complicada. Sin embargo, entonces, pero la descartaríamos completamente. Deberíamos descartar esa posibilidad porque de todas formas venimos de indicar que hay un profesional de por medio que debe actuar de forma diligente. ¿Qué criterios, permítame entonces proponer que esa sea una forma, deberían adoptarse o posiblemente se adopten para segmentar este criterio que ya empieza a ser una regla jurisprudencial, para decir en este tipo de casos no, en estos no, y a partir de con qué parámetro? Y si yo le ofrezco uno, si me lo permite, la calidad de las partes, la calidad del asegurado. Si un asegurado calificado, no calificado o en menores posibilidades de conocimiento o en menores posibilidades de conocimiento menor, etc. Sí, yo creo que ese parámetro que está proponiendo puede ser uno de los varios parámetros admisibles. La verdad es que uno no puede tampoco señalar un único parámetro ni una única condición, sino que, bueno, perdónenme que sea reincidente, luego con el tema de la razonabilidad, lo razonable es lo básico. Yo no creo que sea razonable que siempre que una compañía celebre un contrato del seguro, tenga que hacer el examen médico. Yo no creo que eso sea razonable. Que siempre tenga que hacerlo, en principio el gordito. Pero que yo no creo que sea razonable que siempre tenga que ocurrir eso. Pero tampoco es razonable que nunca deba hacerlo. Tampoco es razonable. Habrá casos en que la compañía sí deba, dadas las circunstancias, hacer. Y que si no lo hizo, hace todas las cosas. Pero habrá casos. Lo razonable no es la generalización ni en un extremo ni en el otro. Y eso quedó dicho en la última sentencia de la Corte. 2023 hicimos esa mención, creo que no se hizo con toda la fuerza argumentativa ni con toda la extensión, pero sí, la idea. Yo quiero hacer una pregunta también en relación al último criterio que incluye la Corte de Sentencia sobre la interpretación por consumidor. Y ahí, que además después se retoman las decisiones de 2022 y casi que se incluye, pero creo que es parte del supuesto de que todos los asegurados son consumidores que merecen protección.
y entonces no se subdivide a aquellos de los cuales no. Entenderíamos que podría entenderse que se trata, porque ese tipo de casos provienen de eventos donde existe un consumidor en debilidad, que son los de la Corte Constitucional, realmente casi todos esos propagos, y además en tipos de seguros donde genera más litigiosidad, que son los seguros de vida, además de los de responsabilidad civil. Pero reticencia encontramos en otro tipo de seguros donde son contratados por profesionales, como por ejemplo un seguro de responsabilidad en modalidad de reclamación, que son contratados por grandes industrias, grandes entidades financieras. Pero entonces, ¿cómo ha sido el desarrollo de ese criterio? Y lo pregunto porque es que no ha sido descartado hasta ahora por la consecuencia desde esa de 2021. ¿Y hacia dónde debería apuntar? Y yo creo que el tema de la interpretación pro consumidor es un tema que no va a salir de la competencia. Es un tema que se va a quedar en la competencia. Naturalmente, no únicamente frente al sector, sino frente a muchos otros. Por varias razones esenciales, pero una básica es que la masificación del comercio en el mundo entero ha generado que haya algunos entes, corporaciones, dice las grandes corporaciones, que tienen el conocimiento, la experiencia, la información, que la información es distinta del conocimiento. El conocimiento, la experiencia, la información, tienen una serie de ventajas a la hora de la venta del servicio o del bien que le entregan a los consumidores. Y entonces, el derecho del consumidor surgió por eso, no tanto porque el consumidor se encuentre socialmente o culturalmente en situación de debilidad frente al productor o vendedor, sino porque el productor o vendedor tiene unas virtudes y unas cualidades que se supone que el otro no tiene, el vendedor no tiene. Insisto, tiene información, conocimiento, experiencia, profesionalismo en lo que hace, y eso determina que a la hora de interpretar el contrato, que regularmente es de adhesión y que regularmente es facturado por el vendedor o productor, pues lo normal es que dadas estas condiciones, pues haya una interpretación a favor del consumidor porque está en una situación distinta al otro, que tiene una mejor situación, por decirlo de alguna manera. Y eso no es ajeno al derecho de seguros. Entonces, cuando hablemos del derecho de seguros y del pro consumidor y la interpretación pro consumidor, pues es por lo menos un principio general. Pudiéramos eventualmente y frente a casos concretos sostener que en este caso esa interpretación no viene tanto, no se aplica tanto en virtud de esa circunstancia específica que tiene el consumidor del caso. Pudiéramos sostenerlo a veces, pero como regla general hay que sostener, como regla general, que el derecho del consumo implica una interpretación a favor del consumidor, como regla general. Probablemente con excepciones en cada caso concreto. Bien, para ir cerrando, quisiera preguntar y consultarla al público que tenemos aquí presente, que es todo el capítulo, y también, desde luego, a las personas que están conectadas. Las preguntas, si puedo observarlas allí, todo momento, ¿no? Ya lo verifico. A preguntas que puedan abrirse, así que adelante. Además, porque el doctor Teniro no solamente es generoso por venir hasta Cali para encontrarse con nosotros, sino también porque expone su opinión con la prudencia, desde luego, pero de manera muy generosa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Si alguien tiene una pregunta en el público. Mientras que la voy leyendo, lo quiero dejarle esta porque mi querido Juan Miguel Trujillo no me va a perdonar si no se la hago. Y es, usted señalaba, hay que adecuar la realidad, el sentido, el espíritu del legislador a la realidad contemporánea, y eso se llama inteligencia artificial, o más bien desarrollos, innovación, tecnología, a los que la sectora aseguradora está prestando muchísima atención, invirtiendo muchos recursos,
seguramente para dar un mejor servicio, esto no lo pongo en duda, pero entonces, en ese contexto, ¿qué niveles de diligencia esperados del asegurador que utiliza tecnología debería exigirse? Tengo esa pregunta así abierta para todos los que puedan comentar al respecto. No, entramos en el tema especulativo. Los temas especulativos son buenos porque lo vuelven a uno irresponsable. Sí. En la especulación, piense, pero siendo especulativos, ¿qué nivel de diligencia le vamos a exigir o le podemos exigir, por ejemplo, dentro de 10 años a las compañías aseguradoras cuando todas van a tener el mejor acceso a la inteligencia artificial, las mejores posibilidades informativas, el mejor conocimiento, la mejor experiencia? ¿Qué niveles de diligencia les vamos a pedir? Yo creo que esto va a avanzar hacia exigir mayor diligencia. Yo creo que esto va a llegar allá por la posibilidad de acceso al conocimiento. Una era la diligencia exigible hace 50 años, porque los medios de conocimiento y de predictibilidad pues eran mínimos. Una compañía de seguros hace 60 años, ¿qué podía suponer o imaginar de un eventual, de un riesgo? Y ustedes saben que siempre se ha dicho que se jugaba con el azar. Hoy día, y no tanto hoy, dentro de 5 años, sí podremos decir que se juega con el azar. Cuando la predictibilidad nos va a permitir una cantidad de conocimiento, inclusive de lo que en el futuro. No con la visión del adivino, no se trata de la adivinanza, no se trata de eso, no, se trata simplemente de que el algoritmo va a poder decirnos muchas cosas, inclusive sin necesidad de ahondar en los temas personales de cada uno, porque alguien me decía un día hablando de esos temas, me decía así, entonces la inteligencia artificial va a poder mirar la historia clínica de la persona y decirnos, contarnos la historia clínica. Sí, claro. La inteligencia artificial puede lograr eso. Ahora, el problema es cuando la inteligencia artificial o la entidad que la use está autorizada para entrar a una información que es íntima, que pertenece a la intimidad de las personas. O sea, ¿hasta dónde? ¿No es cierto? Eso tiene sus dificultades. Pero lo que es cierto es que la tecnología en general está poniendo a nuestro alcance, al alcance de la humanidad, muchísimo conocimiento, muchísima información. De manera que si de lo que estamos hablando frente a los compañías de seguros es que tengan diligencia para tener información, pues creo que la bandeja está servida. Quisiera volver un poco para se animan algunos a realizar algunas preguntas, hay varios comentarios sobre el tema del consumidor. Y hay legislación que propende por esa protección, que exige la obligación de las entidades financieras, aseguradoras, entiéndase, de suministrar toda la información que sea relevante. Específicamente un artículo de la ley 1328 que exige información para con el consumidor. Y establece esa norma que debe informar todo lo que corresponda como condiciones, garantías, y establece específicamente el hecho de informar las obligaciones. Esa norma no especifica si son las obligaciones que surgen del contrato, por ejemplo, el cumplir una garantía, el cumplir tal o cual condición, etcétera, en particular, sino si también son las obligaciones que nacen de la ley, que no están incorporadas en el contrato explícitamente, texto contractual. Si el asegurador tiene la obligación de informar al consumidor las obligaciones que tiene para con el contrato surjan del contrato mismo o de la ley, eso nos supone que frente a ese consumidor, el asegurador deba informarle y ya agrego yo, asesorar, ¿no? Es la trascendencia que está teniendo ahora el derecho al consumidor en ese sentido, frente a asuntos de derecho incluso,
Y si eso es una excepción, usted que es un teórico del derecho también, la regla según la cual la ignorancia no puede ser una excusa. Es decir, ¿será que habrá casos en los cuales ese consumidor puede excusarse del conocimiento de la ley en materia de información? Es decir, yo no sabía que tenía que informar el estado de mi salud, por ejemplo, y por ende le fuera inoponible la nulidad. Sé que me comprendió hasta donde pueda ofrecernos su opinión. O sea, este es otro tema del campo especulativo. Entonces, especulamos sobre esto, sí. Yo, especulando, uno diría, hoy cómo es y en el futuro cómo será. En alguna reunión escuché que alguien decía, en el futuro próximo se va a acabar todo ese contrato con letra menuda, letra chiquitica, que es a lo que la ley obliga hoy día. Un trato bien. Y que al parecer, a donde se va a conducir, y no son las mismas, es en la información y asesoría. No solo lo informo, sino que además lo asesoro. Lo que dice la ley es esto, lo que dice es esto, pero lo que a usted le conviene, de acuerdo con esta ley, con esto y con este artículo que yo le estoy vendiendo, con este producto, es decir, la asesoría va más allá de la simple información. Yo creo que en este momento es una cosa, pero uno pensaría hacia el futuro, es que esta obligación se va a venir aceptando y se va a venir afirmando cada vez más. Eso va para allá. Cada vez va a ser más una asesoría especial, comportamiento especial frente al consumidor. ¿Sí? El productor o vendedor deberá actuar cada vez con mayor prudencia, pero con mayor asesoría, con mayor información. Yo creo que cada vez se le va a exigir. El solo hecho de lo que venimos diciendo, el solo hecho del avance tecnológico va a incrementar el nivel de exigencia a los que les prestan servicios, servicios a los ciudadanos. Y los ciudadanos van a tener cada vez más derecho a eso, creo yo. Eso es una creencia. Recuerden ustedes, por ejemplo, que hace 100 años no hablábamos del consentimiento informado de responsabilidad médica. Hace 100 años no idea de eso. Hoy día hablamos del consentimiento informado no solo en responsabilidad médica, en muchas cosas. El consentimiento informado en muchas cosas, dicho expresamente por la ley. Y en algunos casos está la jurisprudencia empezando a hablar del consentimiento informado en aquellos casos donde la ley no lo está diciendo. Por ejemplo, un gran debate que hay hoy en el mundo es el tema de los datos que nosotros entregamos a las compañías tecnológicas. Esos datos, ¿qué valor tienen? ¿Quién los puede usar? ¿Cómo los puede usar? ¿Hasta dónde? ¿Los puede comerciar? ¿No los puede comerciar? Todo eso depende del consentimiento dado por el entregador del dato. Pero ese consentimiento tiene que ser informado. Ya, la Unión Europea ya tiene sobre eso un reglamento. Quizás no será el reglamento más completo, no será lo último. La tecnología avanza todos los días. Y lo que digamos hoy, mañana ya es obsoleto. Pero por lo menos Europa ya tiene pequeños reglamentos sobre el sistema de consentimiento informado en el sistema de modo que pues no es extraño ni es raro que en el futuro muy cercano el consentimiento informado de asuntos de seguros también tenga que ver y que tenga que ver con muchísima fuerza. Es lo que creo, pensando en el futuro. Pues bien, si no tenemos, por favor. Doctor Tejero, es que la pregunta que le hace Alan, usted acaba de contestar. No, le ves tu voz. Decía que esta pregunta que recién contesta, a mí me remite automáticamente al artículo 38 de la ley 153 de 1887, según el cual en todo contrato se entienden incorporadas, o sea, lo incorporado a lo que está en que es parte del mismo cuerpo,
las normas vigentes, las leyes vigentes al momento de su celebración. Norma que, por cierto, cambia el paradigma entre el ordenamiento jurídico y el contrato, porque generalmente se ve el contrato dentro del ordenamiento jurídico. Pero si esta norma dice que todo contrato está inmerso en la ley, entonces el ordenamiento jurídico dentro del contrato, ¿no? Entonces, mi pregunta es si de pronto, de acuerdo a lo que usted conoce de la jurisprudencia de su corporación, no se está como acudiendo a esa función integradora, no de esa norma precisamente, pero tal vez como a esa función integradora entre el contrato y todas las normas que le sean pertinentes, de modo que se entiendan que las obligaciones legales en determinada materia pues van a estar incorporadas en todo contrato. No sé, doctor, si usted puede hacernos algún comentario respecto a eso. Sí, hay varios comentarios que uno puede hacer. Lo que hasta ahora tenemos es en el ordenamiento jurídico eso, y cuando uno contrata, uno no solo contrata las estipulaciones que pactó el otro, sino que además contrata lo que está en la ley. O sea, uno se guía en el contrato de compra-venta por las normas que se crearon entre los dos y por las normas que están en los códigos sobre la compra-venta. Eso lo tenemos todos. El tema es ¿qué debemos entender y exigir de aquí en adelante? Recordemos que nosotros ya salimos, estamos saliendo lentamente, y no hablo de Colombia, sino del mundo occidental, ya salió del normativismo, o está saliendo del normativismo, está saliendo del legalismo, está saliendo del formalismo, está saliendo de esa forma de ver el derecho que era propia del siglo XVIII, XIX y parte del XX. Una de cuyas expresiones era dura lex lex. Dura es la ley, pero es la ley. Usted no lo sabía, pero debió saber. Yo no estaba informado, pero debió estar. Chao. Dura es la ley, pero es la ley. Yo creo que estamos saliendo de ese sistema. Yo no creo que lo he leído en los textos. Estamos saliendo de ese esquema y estamos entrando a otros. Venimos entrando desde hace años ya a otros esquemas. Entonces, el formalismo, dura lex lex, está ya, por decirlo de una manera coloquial, pasando de moda. Coloquialmente está pasando de moda. Y estamos entrando a otras, al tema de la razonabilidad. ¿Qué es exigible razonablemente? ¿Qué es lo que debemos? Entonces, ¿qué es lo que sería exigible razonablemente? Hombre, en el futuro, a una persona que va a hacer un contrato, pues se le informe adecuadamente y se le asesore adecuadamente para que sepa dónde va a entrar, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, qué va a ganar, qué va a perder, cuál es la utilidad del producto o del bien que va a adquirir o que va a obtener de alguna manera. Parece que está. ¿Podría concretarse eso por una regla de informar para informarse? Y la frase no es mía, ¿no? La tomo de la doctrina del profesor Javier Tamayo por su tratado. El aspecto contractual lo indica sobre esa obligación, no solo de información, sino asesoría en materia, en aspectos de derecho. Que eso se traduciría en la práctica como yo asegurador le digo al potencial asegurado, dígame todo lo relacionado con este riesgo, con este cuestionario, y además le digo la consecuencia de decir, que ahí digo la relevancia y el efecto. Es que si no dijese, aquí es la conclusión que tiene ese ordenante, si no se expone eso, entonces con la consecuencia del asegurador mañana no podrá oponerle nulidad para desdecirse de la indemnización, buscar la anulación. Si eso es exactamente a lo que se acaba de referir. No es tan exacto, no es tan así. ¿Hasta qué punto puede uno sostener una idea, de manera general, una idea tan lapidaria, que me parece que es muy lapidaria y muy extrema? Porque, ojo, está bien que a uno le informen sobre el asunto jurídico, está bien que uno pueda exigir que le informen sobre el asunto jurídico, pero exigir que a uno le tienen que informar que si dice mentiras va a tener una consecuencia. O sea, sí vamos a ir tan lejos.
No, está bien que yo deba exigir que, oiga, cuáles son mis obligaciones y cuáles son las consecuencias legales en este caso concreto. Por ejemplo, yo compro un seguro, cuál es la vigencia, cuánto tiempo de él, cuánto va a ser, cómo va a ser para ese tipo de elementos. Pero que alguien tenga que asesorarme para decirme, si usted llega a mentir, ese está incumpliendo una obligación importante. No, eso ya eso se sale de lo razonable. Lo razonable es que todos sabemos que no debemos mentir. Es parte de la naturaleza. Ahora, que todos sabemos que no debemos mentir, que todos intentemos mentir muchas veces en la vida, eso es otra cosa. Porque por lo menos mucho. No intenten, intenten. Perdón, tenía una pregunta, Guillermo. Sí, es correcto. Y perdón, Guillermo, y animo por favor a los que están conectados que hagan sus preguntas. Ahí estamos retomando algunos comentarios que entendemos ya han sido respondidos por la intervención del doctor. Adelante. Y muy alto, por favor. Realmente te agradezco su intervención y ha surgido a lo largo de lo que se va a hacer aquí varios aspectos que me han llamado especialmente a mí la atención y quisiera volcar otra vez una mira hacia un escenario hipotético que usted bien lo señala, y es uno de ellos, siendo que acaba de usted mismo mencionar una definición clásica, tradicional que existía entre el derecho continental y el derecho del mundo acerca de cómo nosotros éramos excesivamente rigurosos en la ley, mientras que el mundo estaba más cerca, se ha ido dibujando. Yo creo que eso es producto de nuestro derecho constitucional, no tiene la apreciación. Pero eso lleva hoy a plantear teorías tan novedosas como una que usted mencionó hace un rato de la teoría económica del derecho. Hay que evaluar las consecuencias económicas de la decisión y más de una de las altas cortes que terminan asignando criterios, son aplicados procedurales, jueces de todo nivel, ¿no? Es que en este escenario yo quisiera como preguntarle en la sala, digamos, qué tan relevante resultan los criterios económicos a la hora de tomar una decisión. Y lo digo es porque, pues a ver, particularmente el tema de seguros, yo soy un convencido, porque, y eso no es algo muy común que sepan o que conozcan los abogados, que la reglamentación del Código de Comercio que tenemos, que es del año 71, es producto de la teoría económica del siglo XIX, que era muy propia de considerar al asegurador como la parte débil del contrato, porque, pues, puede que sea inapropiado, pero porque eso no lo dijeron los abogados, sino que lo dijo la teoría económica, diciendo que como el usuario tomador era quien contaba con toda la información, al momento de contratar podía engañar, por no decirle todo al asegurador, quien en últimas iba a traer una gran crisis de liquidez porque todos los usuarios se iban a beneficiar, ¿no? Y la aseguradora iba a quebrar. Esa postura del siglo XIX, pues hoy es pues absolutamente, ¿cómo se podría decir? Anacrónica, desdiciente de la realidad. Porque hoy, pues la aseguradora, pues ni siquiera hablemos de inteligencia artificial, yo creo que eso es algo novedoso que vendrá, pero hoy ya es realidad el Big Data. La aseguradora tiene Big Data y además poder económico que la lleva hoy a no ser la parte del contrato. De hecho, así el asegurador específico no impone algo. Igual la aseguradora tiene, pues a ver, puede contratar el mejor equipo de abogados, puede contratar el mejor equipo de médicos, puede acceder a la información de manera sencilla, etcétera, etcétera. Digamos todos esos criterios. Entonces no sé hasta qué punto analizar esas realidades que ya han ido cambiando pudiera incluso llegar a morigerar las sanciones legales. Porque es que, claro, hoy decir que, o más bien, vámonos a un siglo atrás, decir, claro, es que si el tomador no informa, entonces nulidad, y no solamente nulidad, es que es una sanción porque el asegurador se puede hasta quedar con las primas, cuando la consecuencia de la nulidad es restituciones mutuas, ¿no? Se supone, pero aquí no, porque asume que como el asegurado o tomador es la parte fuerte,
que no le va a informar, entonces si no me informan, entonces hasta le sanciono quedándose el asegurador con las primas. Hoy en día, digamos, con la realidad como ha cambiado, incluso hasta la teoría económica ha sido, pero profundamente reevaluada, ¿no? Hoy la teoría de la economía del comportamiento, que de hecho yo creo, pues también digamos en mi opinión, que fue la que motivó las ideas del derecho del consumo, que hoy en día están, pues llevan a otro criterio. Entonces no sé hasta qué punto, digamos, los magistrados, al momento de tomar una decisión en el sector del seguro, de cualquier otra, llegan hasta ese tipo de análisis, digamos, de la realidad de lo que hoy es cada agente económico y de las implicaciones que puede tener la decisión las futuras, digamos, generaciones más próximas, ¿no? Eso es una inquietud. De nuevo, lo digo desde un escenario hipotético, filosófico, si se quiere, pero pues que me llama especial la atención. Sí, yo le contesto desde lo general. La razón de ser de la existencia de corporaciones judiciales es precisamente el reconocimiento de la existencia de multiplicidad de criterios y de visiones de la vida. Es el hecho de que los tribunales sean de 3 personas, ya implica un reconocimiento de la ley de que puede haber 3 visiones distintas frente a una misma ley. Y por eso, a medida que la corporación judicial va teniendo un mayor espacio, no solo territorial, sino ambiental y de todo, y temporal y demás, en la toma de decisiones, pues se va queriendo que sea mayor el número de componentes. ¿Por qué? Porque se supone, y es la realidad, que, insisto, hay pluralidad de visiones del mundo, hay pluralidad de filosofías, hay pluralidad de entendimientos, hay pluralidad de miradas, y eso determina que si una sola persona tomara una decisión, las cosas serían complejas. Entonces hay que permitir que sean muchos o varios, muy formados, los que tomen las decisiones, cada uno con su propia perspectiva aportando a la decisión como tal. Entonces es muy curioso que en una reunión hay varios jueces tomando una decisión, a veces las posturas son muy encontradas. Uno se encuentra el que piensa en la teoría económica, la teoría de los efectos y las consecuencias económicas del derecho, y que dice, no, aquí no podemos decidir eso, porque mire, la consecuencia va a estar. En todo el país va a pasar esto. Y habrá otro que diga, nosotros no estamos aquí para mirar qué le pasa al país, nosotros estamos para aplicar la ley. Y habrá otro que diga, nosotros debemos interpretar el derecho poniéndolo al día de hoy. Y habrá otro que diga, no, señor, el derecho fue hecho en un momento dado y de acuerdo con él tenemos que decidir. Si los legisladores quieren que el derecho cambie, que sean los legisladores los que cambien el derecho. Pero nosotros no lo vamos a cambiar, porque nuestra función no es la de co-creadores del derecho. Pero hay otro, el de enseguida, que dice, no, nosotros sí tenemos función de co-creación de derechos. Conclusión, esa amalgama determina que la decisión que fluye puede eventualmente ser la mejor opción, porque es el concierto de todas esas visiones y de todas esas voluntades y de todas esas miradas. Una pregunta corta, doctor. ¿Podemos esperar de la sala civil una visión moderna, modernista, si me quiere? Siempre habrá una visión muy moderna, muy modernista, si la queremos llamar así, o muy futurista, y una visión más conservadora. Eso siempre existe. La personalidad conservadora siempre estará ahí, y la personalidad de avanzada, de vanguardia, también estará ahí. Y yo creo que eso está bien que suceda, porque no es bueno que una corporación judicial sea tan de avanzada que deje el derecho atrás y la sociedad atrás por andar pensando en la avanzada. Debe haber alguien que con una visión más conservadora le diga, no tan lejos, no tan rápido. Hagámoslo sí, pero más despacio. Eso tiene razón. Tenemos dos preguntas, tres en realidad. Francisco, Jennifer y Laura. Francisco, adelante. Vale, muchas gracias, doctor Octavio. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Bueno, ha tocado muchos temas, unos más especulativos que otros, Sí. pero todos igual de interesantes. Yo quiero concentrarme en el tema de la debida diligencia, por parte de la aseguradora,
que tiene, digamos, un deber de diligencia un poquito más arriba de lo normal, poniéndolo en los términos que estamos hablando acá. Y yéndonos al 1058, que hablan del cuestionario como una debida diligencia. O sea, presentarle el cuestionario al asegurado o al tomador es un acto de debida diligencia. Y quiero explicar rápidamente por qué, para pues, pedir su opinión al respecto. Uno tiene que identificar entre algo que sea fácil y difícil y otra cosa que sea simple y complejo. Un cuestionario es muy complejo porque tiene inmerso todo un análisis de los posibles riesgos a los que una aseguradora se va a enfrentar y por eso tiene ciertas preguntas, pero las preguntas son muy fáciles de responder. Y yo lo pienso desde una visión, digamos, pro consumidor. Entonces, el consumidor tiene un cuestionario simple, fácil para responder, pero muy complejo en su elaboración, porque la aseguradora ha tomado una serie de decisiones para decir qué es importante acá. Entonces, el cuestionario, y ya con esto redondeo la pregunta, tiene los siguientes elementos. Un tema de relevancia, que es, la aseguradora lo pregunta porque es relevante para él saber esa información, pero también de debida diligencia, porque esos son los datos necesarios para comprometerse en el negocio jurídico. Entonces, digamos que jurisprudencialmente hay una tendencia a ver el cuestionario desde un punto de vista de la trascendencia de las preguntas, pero yo la siento muy olvidada desde el punto de vista de la debida diligencia que hay en el cuestionario. Si uno entiende el cuestionario como un resultado de un proceso investigativo previo que da como resultado el cuestionario. Entonces, no, el cuestionario, y ya con esto termino, el cuestionario no es un resultado simple, fácil, sino que tiene una investigación previa y presenta una serie de preguntas que manifiestan de alguna manera la debida diligencia de la aseguradora para saber qué preguntar y por qué preguntar. Entonces, la pregunta es, ¿se puede entender el cuestionario no desde el punto de vista de la trascendencia de las preguntas, sino desde la debida diligencia en aras de obtener la información que se requiere para contratar el seguro? A ver, si le entiendo la pregunta, la idea sería que a la hora de confeccionar las preguntas, debemos mirar si uno debida diligencia de la compañía aseguradora en la confección de las preguntas que hace. Sí, si el cuestionario en sí mismo es manifestación de esa diligencia. Yo creo que debería ser. Yo creo. La jurisprudencia no ha dicho nada sobre el tema, por lo menos que yo recuerde. Pero me parece que sí hay una posibilidad de especulación, por lo menos, frente a debida diligencia en el tipo de preguntas que hace. Habrá casos donde preguntar si tiene gripa es importante, o si puede tener gripa, o si ha tenido gripa puede ser importante, y habrá casos donde eso no es determinante y no importa. Entonces, la debida diligencia está en la determinación del caso y de las preguntas para el caso. Es lo que se me ocurre así sin haberlo reflexionado tan profundamente, pero pues me parece que si le estamos diciendo a las compañías que ellas tienen un deber o carga o obligación de debida diligencia, pues ¿dónde está la debida diligencia? Si va a presentar un cuestionario, en un buen cuestionario. Jennifer, luego Laura. Hablando de la debida diligencia de la aseguradora y creyendo que entendemos su postura en relación de que de todas maneras siempre es del asegurado, del tomador, hacer una declaración sincera del estado del riesgo. Yo siempre en clase lo digo, es deber de él hacer la declaración sincera, no del asegurador encontrar que está mintiendo. El que tiene el deber de honestidad es él. Pero entendiendo entonces que la aseguradora tiene un deber de diligencia, ¿no será que ese deber de diligencia no está necesariamente para encontrar las mentiras del asegurado? Digo yo las mentiras del tomador, no las mentiras, digamos, voluntarias, sino aquella información que el asegurado no conoce y que para la aseguradora sí es relevante. Me explico. Ejemplo clásico del formulario. ¿Tiene cáncer? No, pues porque no le han diagnosticado. No cree que tenga cáncer. Pero ¿no será que la debida diligencia de la aseguradora no es para decir que él ya tenía cáncer y me lo está ocultando, sino porque la aseguradora entienda, de acuerdo con lo que usted decía, por ejemplo, con las condiciones biológicas de esta persona,
hombre, es mejor a este hacerle algún examen, no porque me esté mintiendo, sino porque es posible que él tenga una cuestión que a mí me sea inasegurable, que yo no lo quiera asegurar o que sea más costoso, más oneroso, y lo quiero descartar aunque él lo desconozca, porque si al final la aseguradora encuentra que él tiene una condición de base que para él hace o inasegurable o muy onerosa, pues la aseguradora lo aplicará. Entonces, redondeo, ¿no será que esta debida diligencia de la aseguradora no es tanto tan orientada para descubrir si le están mintiendo diligentemente, sino para encontrar información que para ella es relevante y que tal vez el asegurado o tomador desconozca? Indiscutible, yo estoy de acuerdo con usted completamente. Es que el problema de la debida diligencia no es descubrir un farsante, no es descubrir un mentiroso. La debida diligencia es para descubrir o establecer el estado del riesgo. ¿Cuál es el estado real del riesgo? Eso es lo que yo necesito como contratante. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a, en este caso concreto, qué es lo que voy a asegurar? Entonces, la debida diligencia no es para perseguir al otro, entre otras cosas que esa no es su función, ni para nada. La debida diligencia es para establecer el verdadero estado del riesgo al momento de la contratación. Tenemos una última pregunta, Gabriel. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta y más que pregunta quisiera pronto que usted me diera su opinión. Y es sobre la interacción en esa parte de la educación que hablaba el doctor Alan, de esa persona accesoria, pero que en este momento está cobrando mucha relevancia y es el intermediario de seguros. Porque este intermediario es el que ayuda con la colocación del seguro y sobre todo en estos temas empresariales. Las empresas constituyen una póliza colectiva de salud o de vida para sus empleados, entonces llega el intermediario a hacer esa visión de explicar ese seguro, pero esa vez también cobra relevancia en los procesos jurídicos y esa parte de pólizas de errores y omisiones. O sea, ¿usted qué opina frente a la posibilidad de objetar un siniestro cuando no conocen y dicen el deber de información quedó ahí vigente? A ver si Más o menos, y haciendo de pronto un resumen. La función del intermediario en la información. ¿Cómo lo ve usted ahí y ya en un proceso jurídico donde la aseguradora diga, a mí me ayudó a colocar ese seguro el intermediario? Y en la función del corredor como agente o representante de la aseguradora o de la agencia diciendo, yo solo di el conocimiento. Claro, pero si entendemos que ese intermediario de alguna manera tiene una vinculación jurídica con la compañía para cumplir el deber de información, está vinculado. Si de alguna manera podemos entender eso, que normalmente pudiera entenderse. Entonces, normalmente uno diría, él es el que tiene el deber de información. Error. La compañía tiene el deber de información. ¿A través de quién puede cumplir el deber de información? Querido, muchísimas gracias por apoyarnos. De verdad que para el capítulo de Cálida es un gusto, un placer. Toda nuestra gratitud por su generosidad de venir hasta nuestra ciudad. Bienvenido de nuevo. Ya esta es la segunda vez que nos visita, por lo menos para el evento de Antes. Agradezco muchísimo por la presidenta que dispone que en los capítulos tengamos este tipo de encuentros. A todas las personas que están y estuvieron conectadas, muchas gracias por hacerlo. Quienes dejaron allí también sus comentarios. A los miembros del capítulo, no los ven en cámara, pero estamos aquí. Está un auditorio abultado. Y esto es el resultado de un esfuerzo colectivo. Hay muchas personas del capítulo que están aquí detrás de que nuestras actividades se realicen con entusiasmo. Deseamos un resto de año y retomo las palabras de nuestra presidenta en el sentido de referir que la Condese en Colombia será sede del próximo congreso del SILA en 2026. Espero que la vida lo lleve a ese lugar, que será en la ciudad de Cartagena, y que demandará una participación activa de nuestro capítulo, por supuesto, y así se lo prometemos a nuestra presidenta, así como nuestra invitación a todos los capítulos de Colombia que se unan a ese propósito que es colombiano, porque vamos a ser anfitriones de toda la sede latinoamericana del conocimiento
Muchas gracias de nuevo. Bienvenido a Galicia. Hola, muchas gracias y a todas y a todos. Muchas gracias. Feliz tarde, feliz noche y feliz Navidad.